Señor José Manuel Campuzano, presidente de la Asociación de Aseguradores, señores dirigentes de la industria aseguradora y participantes en esta conferencia de la industria. Quisiera, en primer lugar, agradecer esta invitación que me permite, personalmente, incursionar en un tema en el que por primera vez puedo participar. Y en segundo lugar, me permite saludar y felicitar a los integrantes de esta industria en Chile, que por las cifras demuestran ser una industria piloto, una industria de vanguardia en este país, avanzado y estable. Y rescatar desde un país como el Perú, que todavía está a la saga, muy detrás en la penetración del mercado asegurador respecto del Producto Bruto. Rescatar este ejemplo que es tan importante, el de un país y unos ciudadanos, muchas gracias, que tienen un nivel de cobertura de seguros tan importante, lo que demuestra, repito, el avance y la estabilidad del país. Porque, sin lugar a dudas, la cobertura de seguro está vinculada profundamente, uno, a la estabilidad de largo plazo, que abre paso a la cultura previsional, pero dos, y fundamentalmente, al crecimiento del Producto Bruto. Producto Bruto, avance económico y estabilidad económica y política, además de una educación de alto nivel que permita a las familias y a las personas y a las empresas pensar a largo plazo su futuro, son las condiciones centrales para que esta industria moderna y de alta civilización pueda cumplir su cometido. Cuando comparo las cifras de penetración del mercado asegurador respecto del Producto Bruto, siento evidentemente envidia. El Perú es un país donde esa penetración alcanza ni siquiera al 2%, y de hecho es duplicada por la tasa chilena. Y eso se repite tanto en el ramo de vida, en la inversión o monto per cápita destinado al seguro de vida aquí respecto del Perú, como a otras funciones que ustedes conocen mucho mejor que yo, los seguros de tarjetas de crédito, los seguros ante catástrofes y desastres. Por eso me interesa mucho destacar cuáles son las condiciones en las cuales puede desarrollarse esta industria y también decir cuáles son las condiciones que debe reunir un país para que esta industria se asiente y prospere adecuadamente. Quisiera mencionar, porque para eso he sido invitado, algunos aspectos de mi visión respecto al desarrollo del sistema económico mundial y dentro de él lo que denominamos Alianza del Pacífico, Chile, Perú y Colombia. Yo soy un optimista y lo he repetido muchas veces, y en contra de quienes sostienen que la mejor noticia es la mala noticia, creo que la labor de los líderes, los conductores y los analistas es ver lo positivo en lo que momentáneamente aparece crítico o negativo. Siempre he sostenido que basta ver algunas cifras globales y muy gruesas para comprender cómo nuestro sistema económico y la humanidad
avanzan indeteniblemente. Hace 113 años éramos 1.500 millones de habitantes sobre la Tierra y mucho más del 50% de ellos podían ser reputados pobres o en la miseria. Nuestras condiciones de vida, de salubridad, nuestra expectativa vital eran ciertamente inferiores a hoy en que superamos los 7.000 millones. Y si bien el número absoluto de pobres en número puede ser todavía mayor al de hace 113 años, la proporción es muy baja. El Banco Mundial, en uno de sus estudios, menciona cómo en 1981 existían 1.900 millones de pobres, lo que significaba el 52% del número total de seres humanos. Hoy día son 1.300 millones, ya no 1.900, pero estos 1.300 millones representan el 22% de la población mundial. Así se ha reducido la pobreza solamente en los últimos 30 años. ¿Cómo dudar de las capacidades del género humano, de su tecnología, de su ciencia o de la destreza de sus sistemas políticos y empresas para hacer avanzar en conjunto a la humanidad, para hacer de la vida un elemento de mayor seguridad? Y junto a la expectativa vital y al número o a la proporción de pobres, debemos contar no solamente las mejores condiciones de mortalidad, sino además las mejores condiciones de infraestructura que tiene el mundo, países pobres o ricos, mejores condiciones de infraestructura que lo hacen un hábitat más seguro y en el que todos podemos pensar a mediano y largo plazo nuestro destino. Mi posición optimista, yo diré entusiasta, parte de ese punto de vista. El mundo, su tecnología, su ciencia, su inteligencia nos permiten vivir mejor a cada vez un mayor número de seres humanos. Y aún ahora, cuando se presentan cifras, noticias y titulares alarmistas, el fondo del asunto es que el mundo sigue económicamente en expansión. Todos los organismos que analizan las previsiones y proyecciones de la economía, todos, Deutsche Bank, Fondo Monetario Internacional y todos los bancos privados, apuestan que este año la economía mundial crecerá por encima del 3.5%. Pero dentro de ese crecimiento hay que distinguir evidentemente los países que en este momento tienen que solucionar viejas crisis, excesos y deformaciones políticas de su economía, y los otros países que como Chile, Perú, Colombia y seguramente México, entre otros, vienen creciendo con velocidad al lado de China, India, Indonesia y los demás. De manera que la primera previsión es ver que nuestro mundo económico se expande y se expande fundamentalmente por un motor del que a veces no somos conscientes. Haber pasado de la economía de las cosas materiales a la economía de las ideas, haber pasado el umbral hacia la sociedad de la información, eso es algo que convierte a esa información en una energía, en un motor productivo, mucho más veloz y creativo que los combustibles fósiles que antes utilizábamos como energía. La información, la transmisibilidad, la comunicación de los seres humanos y de las sociedades es hoy día el elemento fundamental que motoriza el sistema económico mundial. Las Naciones Unidas, la ONU, se asombra cuando comprueba que de 7.000
50 millones de seres humanos, 6.000 tienen teléfonos celulares. Que más de 3.000 cuentan con una computadora de alto desarrollo o de mediano desarrollo o primitiva, pero cuentan con una computadora. Y todo eso sigue impulsando y generando un mercado único, sin fronteras, que compensa y autorregula sus grandes desequilibrios. Este es el principal motor que en este momento impulsa el crecimiento del mundo. Y nadie debe dudar de esta nueva energía, de este nuevo modo productivo en el cual recién estamos ingresando. En segundo lugar, es muy importante pensar como sistema el conjunto de la economía mundial. Siempre he pensado que la inteligencia de cada uno, o de los pueblos, o las instituciones, o los sistemas políticos que la tienen menos, la inteligencia es la capacidad sistemática, crítica y creadora. Y todo aquel que no piensa como un sistema y articula en un conjunto lo que ve, se pierde en las partes. Y el sistema económico mundial es eso. Es un sistema integrado, interdependiente, y no hay que perderse en las partes. Cuando llega la noticia de Chipre, hay que poner a Chipre en su exacto lugar. Produce 2 milésimas del Producto Mundial. So what? ¿Qué importancia tiene? España, con todo el afecto que le tenemos, representa el 2% y ahora menos del Producto Bruto Mundial. Y si España retrocede 1 o 2% en su Producto Bruto, eso significa el retroceso de 2 diezmilésimas del Producto Bruto Mundial. ¿En qué nos afecta? Si de otro lado el 24% del Producto Bruto, Estados Unidos, va a crecer 2.2% igual que en el año 2012. Si China, a pesar de todos los augurios de los deprimidos, según todas las instituciones va a crecer 8%, más que el 7.5% del año pasado. Y China pesa 11% del Producto Bruto Mundial. Compárenlo con Chipre, compárenlo con España. ¿Qué queda de esos países? Si la India, que produce el 3% del Producto Bruto Mundial, está creciendo al 5.6%, si Japón, y ustedes lo saben mejor que yo, es uno de los países más asegurados del mundo, Japón representa el 9% de toda la producción mundial y acaba de tomar unas decisiones extraordinarias que nos garantizan a nosotros, al otro lado del mundo, en las antípodas del Japón, que vamos a tener mejores mercados y mayores compradores. Lo que llaman el Abenomics, es decir, la economía de Shinzo Abe, el nuevo ministro japonés con su presidente de la Banca de Tokio, significa un impulso de enorme vigor. Acaban de declarar que sostendrán con 60.000 millones de dólares la compra de bonos hipotecarios, la compra de documentos soberanos, buscando devaluar su moneda. Y su objetivo es llevarla a 110 yenes por dólar como promedio en este año y a 120 como promedio en el año 2014. Eso significa que Japón se lanza con fuerza a reactivar su economía. Y reactivada una economía de esa importancia, 9% del Producto Mundial, significa que vamos a vender más productos marinos, más productos agrarios, más productos minerales. Y que eso que aterroriza a algunos, fluctuación de la libra de cobre a 3.08 hoy día, es absolutamente pasajero en la medida en que la economía de Shinzo Abe comience a dar sus efectos.
De manera que cuando uno compara en la balanza los países en crisis, dramática crisis en España, Chipre, Grecia, que representa menos de la mitad del 1% del Producto Bruto Mundial, y pone del otro lado, en el haber, a los grandes países, China, India, Indonesia, Japón, que ha crecido ya 1.5% el año 2012. Entonces uno comprueba por qué el sistema en su conjunto crece 3%. El sistema en su conjunto ya significa 66 trillones de dólares de producción de bienes y servicios. Y si crece otra vez al 3%, multipliquen eso por 66 trillones y verán si no van a vender más seguros y si no vamos a estar mejor aquí en Chile, en el Perú y en Colombia. De manera que lo primero que quiero hacer es desterrar las visiones catastrofistas, negativas, a las que somos tan propensos los seres humanos y especialmente los católicos, arrojados del paraíso terrenal. El paraíso terrenal, señores, está adelante en la tecnología, la ciencia y, como lo demuestra la historia de la humanidad, en el crecimiento del bienestar de la humanidad cada vez mayor. Entonces, entender que estamos en expansión, entender que somos un sistema de partes que se compensan y entender que somos un sistema que se autorregula. El famoso biólogo Ludwig von Bertalanffy hace más de un siglo escribió al analizar las células que las células eran sistemas como lo es Chile, como lo es el sistema económico mundial. Y demostró que un sistema tiene lo que llamó la entropía negativa, tomando las leyes de la termodinámica, es decir, la capacidad de autorregularse. ¿Qué cosa hacen España o Italia cuando entran en fase de austeridad? Y al mismo tiempo el Japón lanza su expansión monetaria para devaluarse y orientar enormes masas de dinero japonés en yenes a invertirse en monedas que le den más rentabilidad, o sea, en esta parte del mundo. ¿Qué está haciendo el sistema sin ponerse de acuerdo? Se está autorregulando. No podemos perder de vista eso, porque entonces dejaríamos de comprender por qué seguimos avanzando a pesar de los vaticinios y a pesar de los negros pronósticos de muchos que ganan importantes sumas escribiendo libros anunciando infiernos que nunca se han llegado a cumplir. Se ha dicho siempre que nos acercábamos a una crisis similar a la del 29. Revisen los periódicos el año 2011. Se acerca una crisis similar a la del 29 y todos sabemos cuáles eran las cifras reales de 1929. Cuando el mundo entero retrocedió 30% en su Producto Bruto en los 3 años siguientes, y ahora estamos creciendo anualmente 3%. ¿En qué se parece? Por consiguiente, tenemos que comprender que hay expansión, que hay autorregulación, que hay compensación entre países y bloques de países, y cada día hay más liquidez para impulsar esa compensación y comprar seguros. Cuando el Banco del Japón inyecta 60.000 millones, o la Reserva Federal, como saben, su flexibilización cuantitativa del dinero, inyecta 85.000 millones, y el Banco Central de Europa, con Mario Draghi, inyecta 100.000 millones, estamos inyectando trillones de dólares a la economía, y por eso se sigue sosteniendo. La conclusión es que en este momento tenemos crecimiento productivo, 1, y liquidez para alimentar el crecimiento productivo en los próximos 3 o 4 años. Eso es lo que tenemos enfrente. Por consiguiente, tenemos que ser optimistas y pensar en ese mediano y largo plazo, que es el que conviene a la industria de los seguros.